Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Su hermano Plinio Candelaria, una vez más con ustedes. Cuando comencé mi ministerio de predicación, había un sueño, había un objetivo, había un proyecto de vida en mí, en el cual yo quería llevar a la iglesia, en cada mensaje, en cada participación mía en un culto, sea en lo que sea, haciendo lo que fuere, quería que la iglesia se consagrara totalmente, entendiendo las Escrituras, viviendo las Escrituras. La palabra, las instrucciones de Dios. Con el transcurrir del tiempo, mis objetivos no han cambiado. Sencillamente, a mi parecer, han madurado y se han ido puliendo, pero el mismo objetivo, que la iglesia tenga una consagración total, porque la voluntad de Dios, de lo que venimos a hablar en el día de hoy, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Santificación, dicho como la Biblia quiere, pero resumido a la manera, dicho de esta manera, santificación es pasar para el otro lado. Santificación es vivir de conformidad a la imagen de Dios en nosotros. Lo voy a explicar por la vía del ejemplo. Nosotros tenemos carne que nace, crece, envejece, muere, come, se reproduce, al igual que cualquier animal. Pero tenemos una parte que no es física, que es la principal, que es aquella que colocó Dios mismo, no de la tierra, sino de su interior. Sopla dentro de nosotros el alma, y esa alma no está en un cuerpo. Esa alma está gobernando al cuerpo si está haciendo su trabajo. Y el cuerpo dejándose guiar por el alma. Por no hablar de alma, cuerpo y espíritu, cuestión que viene un poquito más adelante, cuando ya los griegos y la ciencia de la conducta entran a la teología divina, a la teología, a influenciarnos en los conceptos, etc. Esa alma es la que debe dirigir la vida del hombre, no el cuerpo. Es el alma lo principal en nosotros. Es el alma lo que es eterno. Es el alma lo que es verdad, de acuerdo a las Escrituras. Las Escrituras hablan de verdad como aquello que no perece, que no termina, como aquello que es esencialmente y no deja de ser. Y le dice Sheker, Emet y Sheker, mentira y verdad, son los dos conceptos que utiliza la Biblia para referirse a los conceptos, vale la redundancia. Una afirmación es verdadera, Emet, verdad, de ahí viene la palabra
emuná, la palabra que nosotros traducimos como fe, que los que ya se están adelantando en el entendimiento de las Escrituras la están entendiendo claramente como fidelidad. Es decir, yo aprendo algo, aprendo un concepto y le soy fiel a ese concepto. Eso es fe. Es decir, yo conozco el concepto Dios, tengo relación con Él y con muchas de sus particularidades, conozco ese concepto y lo incorporo a mi vida, y entonces le soy fiel a ese concepto. Es lo que nosotros llamamos fe. La fe es vivir con fidelidad a aquello que aprendí, que entendí, que puse en práctica y me dio resultado. Cuando yo leo las Escrituras, y la conozco lo literal, lo que dice. Por ejemplo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando yo comprendo, tengo la sabiduría, tengo el conocimiento de eso, luego lo comprendo, es decir, lo incorporo a mi cultura, a mi grado de educación, a mi grado de conocimiento teológico, a mi grado de conocimiento bíblico, lo incorporo a mí con mi mucho conocimiento o mi poco conocimiento. Soy analfabeto o no lo soy, un ciego está escuchando la Escritura y lo incorpora a su arsenal de conocimiento. Eso es entender. Yo conozco la Escritura, la entiendo, la asimilo a mi manera, a mi capacidad, que puede ser grande, que puede ser pequeña, que puede ser mediana, que puede estar en desarrollo, que puede estar crecida, que puede estar en crecimiento. Cuando conozco, entiendo, lo pongo en práctica, termina el proceso de aprendizaje cuando yo lo pongo en práctica y el feedback, el sonido de regreso, es decir, la experiencia de haber puesto en práctica lo que Dios me enseñó, que yo entendí, que yo puse en práctica. Cuando yo veo en la práctica que aquello funciona, entonces estamos hablando de una persona que conoce a Dios. Es decir, tiene un contacto estrecho, tiene un contacto íntimo, tiene un contacto detallado, conoce detalles de esa persona, conoce intimidades de esa persona, para poner la metáfora de conocer a una persona y conocer a Dios, para que lo podamos entender mejor. Dios me revela su verdad, yo la entiendo, la pongo en práctica. Cuando la pongo en práctica me doy cuenta cómo funciona Él, en qué tiempos funciona, al menos para mí, y oigo los comentarios de otros maestros, personas que ofrecen su testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, predicadores, pastores, miembros de la iglesia, y voy enriqueciendo mi arsenal de conocimiento de lo que es Dios. Lo voy incorporando a mi vida, y en esa incorporación mi fe se va afianzando, mi fe va creciendo, mi fidelidad, que no tiene nada que ver con la fidelidad, no es necesariamente lo contrario de traición. No, la fidelidad es actuar
actuar de conformidad con aquello a lo que me comprometí, con aquello a lo que aprendí, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mi santificación, que yo cruce para el otro lado, que yo viva la vida en el Espíritu, en el Espíritu. Y mientras en la carne yo tengo que ponerme ropas un poco más exteriores, un poco más íntimas, ropa íntima. Nosotros aquí en Dominicana decimos ropa interior. El alma también tiene distintas vestimentas. La Biblia, cuando habla de vestiduras blancas y hablaba de las vestiduras del sumo sacerdote, y habla de que hay personas que están en la presencia de Dios y que están vestidos con ropas blancas, a lo que se está refiriendo es que yo, que pasé al otro lado a vivir la vida espiritual, visto mi alma, ya no me preocupo primeramente por vestir el cuerpo, sino ahora visto mi alma de ropas blancas. ¿Cuáles son esas vestiduras del alma? El habla, la acción y los pensamientos, emociones, motivaciones. ¿Por qué esa metáfora? ¿Por qué esa metáfora para referirse Dios a la conducta de la parte espiritual del hombre? ¿Por qué la metáfora con el alma? ¿Por qué es válida? Yo creo que hay dos razones interesantes para eso. Por ejemplo, la primera es la siguiente: que las ropas usted se las pone y se las quita con facilidad. Es decir, cuando usted va a hablar, usted puede cambiar su habla con facilidad. Usted puede empezar a usar un habla que honre a Dios 24/7. Si no lo está haciendo, comience ahora. Y dígale a Dios: perdóname lo que pasó, no lo conocía, oí ese varón y ahora él me dijo que mis palabras tienen que ser 24/7 santas, que te honren a ti, dignas de alguien que se está santificando. Mis acciones, yo puedo cambiar mis acciones de un momento a otro. Hombres que eran delincuentes y que de momento en una cárcel se convierten y salen a la calle y la gente ni siquiera sabe con quién está hablando. El mismo juez que empezó un juicio con un delincuente, luego se le arrepiente y dice: pero ¿será verdad que este hombre ha cambiado o no? Lo cierto es que le está invocando un cambio y que yo he visto gente que cambia, diría un juez. Pero este caso es verdad. Es decir, la ropa física y la ropa espiritual tienen esos elementos comunes. Usted se la puede quitar con rapidez. Usted puede cambiar la manera de hablar, usted puede cambiar la manera de actuar, usted puede cambiar la manera de pensar, desde luego con el poder del Espíritu Santo de Dios, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, con el poder que da Dios. Usted lo puede hacer. Y hay otra cosa que hace que esa metáfora de la ropa física y la ropa espiritual tenga validez, tenga sentido. La segunda es que la ropa espiritual, al igual que la ropa física, es la parte que usted ve de la otra persona. Desde luego, en ambas cosas, en ambas vestiduras, hay una parte que usted la puede ver
En la conducta humana usted puede ver las acciones, usted puede escuchar las palabras, pero usted no puede saber las motivaciones que tiene una persona. Es decir, eso es una ropa interior, las motivaciones que tiene un hombre. Y gracias a Dios que no lo conocemos. Porque siendo como somos pecadores, que nos pasan pensamientos de dificultad, de pecado, de maldad. Imagínense usted que se nos estuviera viendo ahí, como cuando en un celular llaman a alguien y se le presenta el nombre de la persona. Imagínense usted que usted esté mirando, imagínense usted que usted esté mirando los pensamientos de su esposo, de su esposa. Ay. Hubiera menos matrimonios vivientes que los que hay hoy día. Bueno, entonces, hay una parte interior que usted no la ve. Hay una ropa que usted va a ver, la está mirando la ropa que tengo, el ropaje, pero hay una parte interior que no la va a poder ver. Por eso, cuando Dios hablaba del calzoncillo de lino blanco que tenía que usar el sumo sacerdote y los sacerdotes en general, esa interioridad que no era para que lo exhibiera, que no era para que lo vieran todos, no. Era una cosa que el sacerdote, bueno, como no habían escaleras en el templo, habían unas pequeñas rampas para que las personas no le vieran la parte mucho del cuerpo a los sacerdotes, y entonces pues no se veía la ropa interior. Asimismo, la metáfora de la ropa física y la ropa espiritual tiene esos dos elementos comunes. Número uno, se quitan y se ponen con facilidad. Usted puede cambiar la manera de hablar, aunque esta mañana habló mal de alguien, y decirle ahora a Dios, no Dios, ahora yo me arrepiento. Puede actuar mal y de momento volver y actuar bien. Puede pensar mal y de momento decir, no, ese pensamiento yo lo llevo cautivo, lo cojo y lo cambio a los pies de Cristo Jesús. En ese sentido, y en el que las ropas, hay una que es visible y hay una que es interior. En ese sentido, la metáfora de las ropas espirituales y las ropas físicas tienen elementos comunes. Por eso es tan válido la metáfora de una cosa y otra. Hablando entonces de la voluntad de Dios, en nuestra santificación. Y bueno, vean esto en una segunda parte que tendremos sobre el tema, y lo tendremos luego. Por el momento, nuestro director de cámaras nos va a dar el fin del programa, y espere que la cosa continúa muy buena.